Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de la notación funcional de una función. Es decir, cómo podemos nosotros escribir una función en la cual podamos ver cuáles son los elementos que intervienen en ella. Entonces, decimos que la notación funcional es de la forma y igual a f de x. En ella podemos ver claramente la presencia de dos variables. Una variable y llamada variable dependiente y una variable x llamada variable independiente. Estamos diciendo de esta manera que y es una variable que depende de x, que y es una función de x, o simplemente la expresión f de x significa que f es una función que está definida en términos de x. Esto indica que puede escribirse indistintamente y o f de x y que el significado es el mismo, es decir, es una función de x. Vamos a tratar de hacer unos ejemplos de cómo expresar nosotros una notación funcional. Aquí tengo una función f de x igual a 2x menos 1. Me piden hallar f de 2. ¿Qué significa hallar f de 2? Significa que el valor de x es igual a 2. Entonces, lo que hago simplemente es reemplazar donde va la x en la función que me dan, o sea, aquí, por el valor de x igual a 2. Entonces me quedaría f de 2 es igual a, reemplazamos, donde va la x coloco el 2, 2 por 2 menos 1, 2 por 2 es 4, menos 1 es igual a 3. Quiere decir que para x igual a 2, f de 2 es igual a 3. Observemos que tanto x es un número real como f de 2 también es un número real. Y eso va de acorde a la definición de función real, que son funciones que van definidas de números reales a los números reales. Hay que hacer la salvedad aquí que fundamentalmente estamos hablando de que si el número es complejo o es un número en el cual el denominador es cero, estas expresiones no corresponden a números reales y no estaríamos hablando pues de funciones reales en este caso. Pero como en este caso x vale 2 y f de 2 o y vale 3, estamos hablando de que la función es realmente una función real de variable real. Veamos otro ejemplo. Si f de x igual a x a la 2 más 2x menos 1, vamos a hallar f de 3. ¿Qué significa eso? Que voy a reemplazar a la x por el valor de 3. Entonces reemplazamos acá donde va la x, sería el valor de 3. Quedaría entonces 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 1. Si resolvemos 3 al cuadrado me da 9, 2 por 3 me da 6 menos 1, con lo que me quedaría 9 más 6 menos 1. 9 más 6 es 15, menos 1, eso me da 14. Significa entonces que cuando x vale 3, el valor de f de 3 es de 14. De la misma manera tenemos el tercer ejemplo. Si f de x igual a x más 3 sobre x menos 2, vamos a hallar f de 2. ¿Qué significa eso? Que donde va la x yo voy a reemplazarla por el valor de 2. Haciendo el reemplazo me quedaría 2 más 3 sobre 2 menos 2. Arriba, entonces 2 más 3 es 5, 2 menos 2 es 0. Al efectuar yo la división de 5 entre 0, observen que el denominador es 0. Eso no es un número real. Por lo tanto, este símbolo que significa no existe, la división de 5 entre 0, por lo tanto, la función no está definida para el valor x igual a 2. En el caso de un problema de aplicación, tenemos que una empresa importadora de productos agrícolas ha encontrado que los costos de importación de los últimos 5 años siguen el modelo matemático dado por la expresión c de x igual a 0,01x al cuadrado más 2x más 30, donde x representa las unidades importadas y el costo en miles de dólares. Aquí es importante esta expresión en notación funcional. La pregunta es, ¿cuál será el costo de importar 50 unidades? Frente a esta pregunta es importante la notación funcional porque lo que nos está pidiendo es, vamos a determinar el valor del costo cuando se importan 50 unidades. En pocas palabras, ¿cuál es el valor de C cuando X vale 50? Entonces, ahí hacemos uso de la notación funcional. Vamos a ir reemplazando el valor, solución. Para determinar el costo se reemplaza el valor de X por el de 50. Entonces me quedaría C de 50 igual a, reemplazamos 0,01 por 50 al cuadrado, más 2 por 50, más 30. Recuerden que vamos reemplazando el valor de X aquí, en la función. Si efectuamos esa operación, 50 al cuadrado da 2500 por 0,01 más 100 más 30. 2 por 50 da 100 más 30.
Me queda entonces 25 más 100 más 30. Este 25 sale de multiplicar 0,01 por 2500 más 100 más 30. Eso me da en total 155. Ahora, yo debo traducir ese valor numérico no solamente a que es un número real, sino cuál es el significado en contexto de esa expresión. Es decir, que el costo de importar 50 unidades es de $155,000. Ese es el significado de esa expresión. Una vez que nosotros tenemos una función expresada en su notación funcional, vamos a determinar diferentes formas para definir una función. Hay tres. La primera es mediante una tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Es una representación de datos mediante parejas ordenadas que expresan la relación o la regla entre las dos variables. Por ejemplo, aquí tengo una tabla, ¿verdad?, de valores donde la primera fila corresponde a los valores de X y la segunda fila corresponde a los valores de Y o de f de X. Los valores de X en una tabla de valores se asignan de manera arbitraria, mientras que los valores de Y o de f de X van a depender de esos valores. ¿De qué depende? Pues del resultado que me dé en los cálculos. La segunda forma de definir una función es mediante la expresión analítica, ya lo habíamos dicho. ¿Qué es esta expresión analítica? Es una ecuación que relaciona algebraicamente las variables que intervienen. Por ejemplo, en la función f de x igual a x a la 2 menos 1, esta expresión algebraica es la regla que está definiendo a la función. La tercera forma de representar a una función es a través de una gráfica. Pues la gráfica es llevar esos puntos, esas parejas ordenadas a un plano cartesiano y representar su bosquejo gráfico. Aquí tenemos pues una forma, en este caso una función cuadrática. De esa forma hemos entendido qué es la notación funcional y también cuál es la forma en la cual nosotros podemos presentar una función. Recuerden, son tres formas.